Paz y bien, queridos hermanos y hermanas. Hoy, esta mañana, escuchamos la lectura del libro de la sabiduría. Se dijeron los impíos, razonando equivocadamente: acechemos al justo que nos resulta incómodo, se opone a nuestras acciones, nos echa en cara nuestros pecados, nos reprende nuestra educación errada, declara que conoce a Dios y se da el nombre de Hijo del Señor. Es un reproche para nuestras ideas y solo verlo da grima. Lleva una vida distinta de los demás y su conducta es diferente. Nos considera de mala ley y se aparta de nuestras sendas como si fueran impuras. Declara dichoso el fin de los justos y se gloría de tener por Padre a Dios. Veamos si sus palabras son verdaderas, comprobando el desenlace de su vida. Si es el justo Hijo de Dios, lo auxiliará y lo librará del poder de sus enemigos. Lo someteremos a la prueba de la afrenta y la tortura para comprobar su moderación y apreciar su paciencia. Lo condenaremos a muerte ignominiosa, pues dice que hay quien se ocupa de él. Así discurren y se engañan, porque los ciega su maldad. No conocen los secretos de Dios, no esperan el premio de la virtud, ni valoran el galardón de una vida intachable. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial: el Señor está cerca de los atribulados. El Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El Señor está cerca de los atribulados. Salva a los abatidos, aunque el justo sufra muchos males. De todos los libra el Señor. Él cuida de todos sus huesos y ni uno solo se quebrará. El Señor redime a sus siervos. No será castigado quien se acoge a él. El Señor está cerca de los atribulados. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo recorría Jesús Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba la fiesta judía de las tiendas. Después que sus parientes se marcharon a la fiesta, entonces subió él también, no abiertamente, sino a escondidas. Entonces algunos que eran de Jerusalén dijeron: ¿no es este el que intentan matar? Pues mirad cómo habla abiertamente y no le dice nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que este es el Mesías? Pero este sabemos de dónde viene, mientras que el Mesías, cuando llegue, nadie sabrá de dónde viene. Entonces Jesús, mientras enseñaba en el templo, gritó: a mí me conocéis y conocéis de dónde vengo. Sin embargo, yo no vengo por mi cuenta, sino enviado por el que es veraz. A ese vosotros no le conocéis. Yo lo conozco porque procedo de él y él me ha enviado. Entonces intentaban agarrarlo, pero nadie le pudo echar mano, porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. En el libro de la sabiduría vemos el anuncio de lo que va a ser la vida de Jesús. Lo someteremos a prueba, afrenta y a la tortura, porque el pueblo no acepta al justo, le incomoda, le interpela su forma de vivir y sus acciones. Su estilo de vida es una denuncia de los comportamientos que tiene el pueblo, por lo tanto no conviene. Hay que aniquilarlo. Lo mismo que a Jesús no convenía su vida y encima se declaraba Hijo de Dios. Estamos inmersos en la Cuaresma y es momento también de preguntarnos: a ello nos invita esta lectura, si somos capaces de reconocer en el hermano al Hijo de Dios, si vemos en los demás, en su forma de vivir, la presencia de Dios. Muchas veces nuestros egoísmos
envidias nos impiden identificar la obra de Dios en la humanidad. Vemos en los demás actitudes, acciones y nos resulta más fácil criticarlas, rechazarlas que ver lo positivo, ver lo que del Señor hay en ellos. ¿Cuántos hermanos dan su vida por los demás y sin embargo no somos capaces de reconocerlo? Nos dice la primera lectura que acechar al justo, pues presumía de conocer a Dios y se llama a sí mismo Hijo de Dios. Se acercan los días de la pasión del Señor. En 2 semanas estaremos celebrando el Viernes Santo, la muerte del Señor, gesto de amor inmenso en el que Jesús da la vida por nosotros, cumpliendo la voluntad del Padre, bajando a los infiernos del dolor físico y psicológico, del abandono, la burla y la traición, para llenar de sentido esos sinsentidos humanos, para que cuando nosotros los vivamos podamos encontrarnos con Jesús en nuestras heridas. La redención consiste en que no hay experiencia humana que Jesús, hombre y Dios, no haya vivido y por lo tanto no sea susceptible de cristificarse, de llenarse de Cristo. En cualquier experiencia humana puedes encontrarte con Jesús, porque Él acompaña, te ayuda a vivirla, está ahí contigo, en la alegría, en el gozo, en la paz, en la belleza, en la armonía. Te encuentras con el Señor, pero también en la enfermedad, en la tristeza, en la soledad, en la angustia, en la burla, en el fracaso, en el abandono, porque Jesús mismo los vivió y los llenó de su presencia para siempre. Nada escapa a la presencia de Cristo, nada hay que podamos vivir ajeno a Él. Mirad, ya en estos días que nos quedan para celebrar la Pascua, seamos capaces de mirar con ojos nuevos, limpios, con ojos del corazón, e intentemos descubrir al Maestro en los rostros y acciones de los que nos rodean. Habría varias preguntas que hacer y que descubrir, que mirar y que buscar. ¿Mirar qué? Mirar frente a frente con la mente y el corazón puro al Cristo que nos muestra el Evangelio. ¿Descubrir qué? Descubrir en el día a día y en todos los que nos rodean ese rostro de Jesús que se manifiesta en la humanidad, en su sufrimiento y en su alegría, en su dolor y en su felicidad. ¿Buscar qué? Buscar un cambio en la vida, atreverse a dar un paso. Cuaresma, un tiempo de gracia, tiempo especial de encuentro. Encontrémonos con Jesús, pero también con su humanidad, pero también con toda la humanidad y con la creación, y seamos capaces de encontrar ese camino de cambio para celebrar la Pascua. Jesús, ayúdame a buscarte en los momentos más oscuros de mi existencia. No permitas que los viva solo, sin ti, porque tu entrega no fue en vano. Tu pasión conforta las mías. Tu amor por mí llega hasta lo más hondo y duro de mi existencia. Por eso, yo quiero acompañarte en tu pasión, para darte gracias, para agradecer tu amor por mí. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué estoy dispuesto a dar por ti? Sí, muchas de las veces con nuestras dudas, nuestra falta de fe, a veces juzgamos a Dios. Lo seguimos juzgando, lo seguimos azotando, lo seguimos insultando, seguimos llenando el rostro de escupitajos y coronándolo de espinas y atravesando su pecho santo con la lanza del soldado. Por eso es un buen tiempo para reflexionar y reconocer la grandeza de Jesús, de su divinidad como Hijo de Dios, y que nos conforta en cada momento de nuestra vida, porque Él también, así como Él se levantó de sus 3 caídas, Él nos va a levantar un día nosotros del polvo, porque esperamos la gloriosa resurrección.
Pero para esa resurrección tenemos que seguir el camino del Calvario tal como Jesús lo pasó. Muchos queremos llegar a la resurrección sin tener participación en el Calvario. ¿Qué caso tiene? Y qué bueno que si fuera que lo pudiéramos hacer, pero no. Hay que vivir el misterio del dolor, de la enfermedad, de la tristeza, de la angustia, del abandono, del no se puede, de los obstáculos, de los fracasos, para reconocer la grandeza de Dios en mi vida, reconocer que hay un ser supremo, reconocer que está este Dios de amor que me sostiene, que me levanta. Y qué maravilloso que más que nada en este tiempo de Cuaresma doblemos rodilla, alcemos nuestras manos, implorar el perdón de Dios y que nuestra predicación sea coherente con nuestra vida. Mis queridos hermanos y hermanas, en un día de estos decíamos que bueno es que las personas devotas hagan el sacrificio de estar haciendo el ejercicio piadoso del Vía Crucis, pero solamente algunos lo hacemos los viernes, cuando probablemente se pudiera hacer los 40 días, incluso todos los días del año, y así recorrer con Jesús diariamente las estaciones del dolor. Porque hay que recordar que el Santo Vía Crucis bien meditado es un evangelio chiquito, porque ahí vamos recorriendo, reconociendo la vida, la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en las lecturas del libro del profeta Isaías. Pues bien, queridos hermanos y hermanas, una vez más, pidamos al Señor que nos ayude en este valle de lágrimas, en este mundo donde está la ausencia de Dios, donde está solamente habitando y viviendo nuestro egoísmo. Así que pongamos obra y manos a la obra para instaurar el reino de Dios entre los hombres. Porque Dios vivo, porque Dios vive, porque Dios está aquí, porque Dios está presente. Solo es cuestión de que yo crea, de que Dios está a mi lado y de que está en aquel que sufre, en el que no tiene techo, en el que no tiene comida. Cada vez que damos ese vaso de agua sin esperar recompensa alguna, recordemos que es a Dios mismo a quien se lo estamos haciendo. Que el Señor Dios en estos últimos 15 días o 20 días que nos faltan de esta Cuaresma, nuestro corazón siga siendo más que generoso con aquellos que viven en la más grande pobreza, donde nosotros podamos abarcar y alcanzar el sufrimiento, el dolor y palparlo, porque es Cristo quien está sufriendo en su propio cuerpo y a nosotros nos está hablando y gritando que necesita nuestros brazos, nuestros pies para caminar, pero que necesita hombres y cristianos auténticos que estén dispuestos a luchar por un mundo mejor. ¿Y qué es mejor que abrir nuestras manos también generosas para dar de mi pan al hambriento, de beber al sediento, de vestir al que no tiene ropa, de visitar al preso, de visitar al enfermo, de dar posada al forastero? Son las obras de misericordia corporales a las cuales estamos llamando. Que el Señor verdaderamente abra nuestro corazón a esas obras misericordiosas. Habrá un mundo más feliz, más humano, más fraterno. Pidamos con toda humildad y con toda confianza que a todos llegue el reino de Dios, de la paz, de la prosperidad, de la abundancia, de la bendición, del perdón, pero sobre todo de la misericordia y de la compasión y del amor de Dios que reina en todos y cada uno de nosotros. Que el Señor os bendiga en este viernes en que celebramos y recordamos un día más los dolores de nuestro Señor Jesucristo en el viernes del silencio. Que el Señor nos bendiga a todos y cada uno de nosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.